Estimados participantes, tengan ustedes muy buenas tardes. El Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos les da la más cordial bienvenida a una nueva jornada del ciclo de conferencias Lunes de Derecho, espacio que tiene por finalidad brindarle al ciudadano de a pie un soporte reflexivo y de análisis en temas jurídicos sociales, con el objetivo de brindarle herramientas de conocimiento para que pueda enfrentar determinadas situaciones. Mi nombre es Jimmy Torres y es un gusto para mí acompañarlos esta tarde. Extiendo un especial saludo a cada uno de ustedes de parte de la directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, doctora Jimena Pinto Lafuente. La conferencia que presentaremos el día de hoy lleva como título Derecho de Familia y Divorcio, un análisis desde la legislación peruana. Esta actividad tiene como objetivo brindar a la ciudadanía una comprensión clara y accesible sobre los principios fundamentales del derecho de familia en el Perú, con especial énfasis en el divorcio y sus implicancias legales. Se abordarán los principales regímenes patrimoniales, las causales de divorcio, el procedimiento para su tramitación y los efectos jurídicos que conlleva, garantizando así que los participantes conozcan sus derechos y obligaciones en el marco normativo vigente. Para abordar este importante tema, hemos tenido a bien invitar a una profesional especialista en la materia. Es por ello que esta tarde nos complace en presentar a la doctora Grecia Sánchez Medina, a quien agradecemos el haber aceptado tan gentilmente nuestra invitación. En relación a su ponencia, debo mencionar que nuestra expositora contará con 70 minutos para desarrollar su presentación y al finalizar podrá absorber las consultas que realicen a través de la herramienta de preguntas y respuestas. Presentamos entonces el tema de hoy, previa lectura de reseña de la doctora Sánchez Medina. La doctora Grecia Sánchez Medina es abogada hábil, miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, con más de 10 años de experiencia en Derecho de Familia. Egresada por la Universidad San Ignacio de Loyola, con una especialización en Derecho de Familia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta asimismo con una maestría en Derechos Humanos por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fundadora del estudio Sánchez Medina, especializado en temas de familia. Bienvenida a los lunes de Derecho, doctora Sánchez. Es un gusto tenerla con nosotros esta tarde. Buenas tardes, gracias por la invitación. Entonces, procedo a compartir pantalla. Sí, doctora, por favor. Ya, ok. Listo, comencemos. Buenas tardes, como bien dijo Jimmy, yo soy la abogada Grecia Sánchez Medina, especialista en temas de derecho de familia y hoy día vamos a recopilar dentro de estos 70 minutos todos los avances normativos en materia del derecho de los infantes, de divorcio de mutuo acuerdo y de divorcio por causal debidamente reguladas en la legislación nacional. Comencemos entonces. Primero, me gustaría conversarles un poco sobre la nueva ley de tenencia compartida que ya entró en vigencia en septiembre del año 2022. No, esta ley regula y modifica los artículos 81, 82, 83 y 84 del Código de Niños y Adolescentes. Acá hice un cuadro bastante amigable como para que puedan revisarlo. A ver, comencemos. El artículo 81 nos indica que hoy, desde el año 2022, es primera opción de todos los juzgados de familia dictar la tenencia compartida siempre y cuando se favorezca el interés superior del menor y siempre y cuando salvaguarde el bienestar de aquel. Esto es que con la entrada en vigencia de la nueva ley de tenencia compartida, la primera opción en todos los juzgados de familia y en todos los centros de conciliación a nivel nacional es optar por la tenencia compartida siempre y cuando se procure el bienestar del menor. Por otro lado, el artículo 82 del Código de Niños y Adolescentes nos habla un poquito más sobre la variación de la tenencia compartida.
Como primer punto, tenemos que cuando inicialmente se ha fijado una forma de tenencia de forma judicial, solamente se puede pedir la variación por tenencia compartida de forma judicial ante el mismo juzgado de familia que dictó la primera tenencia antes de la entrada en vigencia de la ley de tenencia compartida. Este es el primer punto. Si la primera tenencia se otorga de forma judicial, la variación por tenencia compartida se tiene que otorgar de forma judicial también en el juzgado de familia. Y el segundo punto es cuando la tenencia se otorga en un centro de conciliación extrajudicial. Cuando la tenencia exclusiva, por ejemplo, se otorga en un centro de conciliación extrajudicial, solo se puede variar por tenencia compartida siempre y cuando sea de mutuo acuerdo también en un centro de conciliación extrajudicial, siempre y cuando haya mutuo acuerdo, ¿no? Porque un centro de conciliación es sinónimo de mutuo acuerdo y de intención de buscar el bienestar del hijo en común de la. ¿En qué casos no procede el artículo 82? ¿No? Por ejemplo, si la mamá tiene la tenencia exclusiva por sentencia judicial, el papá no puede invitar a la mamá a conciliar la variación por tenencia compartida. Lo que tiene que hacer el papá es que si ya existe una sentencia judicial de tenencia exclusiva, lo que debe hacer el progenitor es demandar la variación por tenencia compartida en el juzgado de familia. El artículo 83, con la modificatoria de tenencia compartida, nos indica la forma de petición. No, como les estaba comentando antecedentemente, se pide la tenencia compartida ante el juzgado de familia del distrito de residencia del menor dentro de un proceso único, ¿no? Un proceso único el cual está regulado en el Código de Niños que tiene un plazo menor a un proceso de conocimiento, ¿no? El proceso, por ejemplo, el proceso único solo tiene audiencia única, a diferencia del proceso de conocimiento que puede llegar a tener hasta 2 fechas de audiencia, que vendría a ser la especial y la complementaria. Por otro lado, tenemos el artículo 84, variado también en beneficio de la tenencia compartida, donde es facultad del juez, además, procurar una medida cautelar de tenencia compartida de oficio dentro de un plazo de 30 días calendario. Es decir, si yo ingreso mi demanda de variación por tenencia compartida, es facultad del juez actuar de oficio y dictar una medida cautelar de tenencia compartida mientras se debata el fondo del asunto. Muchas veces en la práctica no sucede que el juez de oficio dicta una cautelar de tenencia compartida, pero también dentro de la demanda se puede precisar en primer otro sí, en segundo otro sí, o también dentro del petitorio como segundo párrafo, que el juez se pronuncie de oficio sobre una cautelar de tenencia compartida, la misma que puede ser debatida en un plazo de 30 días calendario. Por ser derechos de infantes, solo se tiene que proceder a la cautelar en un plazo de 30 días calendario, ya no 30 días hábiles como es en la mayoría de otros procesos, ¿no? Entonces, una vez ingresada una demanda de tenencia compartida en el juzgado de familia, va a suceder que primero se va a admitir la demanda. A ver. Ya estaba leyendo un mensajito. Primero terminamos con el punto de tenencia compartida y después respondo esta duda, por favor. No, entonces estábamos comentando que la demanda de variación por tenencia compartida se interpone en el juzgado de familia del distrito de residencia del menor y es facultad del juez admitir esta demanda siempre y cuando tenga anexos todos los requisitos de ley. Esto es el acta de nacimiento del menor,
donde se acredite que el menor está debidamente firmado por ambos progenitores, fotografías que acrediten la buena relación entre el padre, la madre y el menor. Si estamos pidiendo variación por tenencia compartida, también es ideal acreditar que hay una buena relación entre ambos progenitores, ¿no? Al menos una buena relación de coordinación, una relación diplomática, ¿no? Y posteriormente, el juez tiene que ordenar que las partes pasen por informes, por evaluaciones psicológicas, de asistencia social y médicas ante el equipo multidisciplinario del Poder Judicial a efectos de ver primero con la evaluación psicológica los rasgos de la personalidad de los progenitores y también el menor en cuestión va a acudir a una entrevista bastante amigable en el área de psicología infantil del Poder Judicial, ¿no? Donde le van a preguntar un poco sobre su rutina diaria, cuál es su relación con papá, qué tal es la relación con mamá y otros asuntos vinculados estrictamente a la tenencia compartida. Por otro lado, también el equipo multidisciplinario del Poder Judicial cuenta con el área de visita social. En esta área, la encargada, la asistenta social, va a hacer la visita al domicilio de ambos padres, ¿no? Va a hacer la visita judicial al domicilio de la mamá para acreditar que el menor se encuentra en condiciones óptimas. Y también va a ser la visita social del domicilio de papá, también para acreditar las condiciones de vivencia del padre, ¿no? Y con ello, tanto el área de psicología como de asistencia social del Poder Judicial van a emitir un informe sobre los rasgos de la personalidad de papá, de mamá y del menor y sobre la forma de vivienda de ambos padres, ¿no? Emiten el dictamen y con ello ya lo ingresa al juzgado de familia que tramita la variación por tenencia compartida. Lo mismo ocurre cuando el juzgado excepcionalmente solicita que el médico del Poder Judicial evalúe al menor para acreditar que se encuentra en condiciones óptimas del cuidado de ambos progenitores, ¿no? El médico también puede hacer una entrevista de forma virtual o presencial del menor, emite el informe y lo ingresa al juzgado de familia. Ya con todas estas pruebas, el informe psicológico, el informe de la visita social, el informe médico y los actuados en la demanda y la contestación de la demanda, el juez tiene que emitir sentencia en un plazo no mayor de 10 días hábiles. Por otro lado, el artículo 85 de la nueva ley de tenencia compartida nos indica, perdón, el artículo 85 de la nueva ley de tenencia compartida nos indica que el juez al momento de resolver va a tomar en cuenta la opinión del niño y va a escuchar la opinión del adolescente, ¿no? Así tal cual indica el artículo 85 del Código de Niños y Adolescentes con las nuevas modificatorias, ¿no? Es decir, además de valorar el contenido de la demanda, va a apreciar la contestación de la demanda, los informes psicológicos de asistencia social y médicos. También es imprescindible que escuche la opinión del menor y del adolescente, el mismo que se encuentra plasmado en el informe psicológico. No es necesario y yo no recomiendo que el niño participe en la audiencia de variación por tenencia compartida salvo que las circunstancias sean especiales y el juez lo requiera, ya que no se necesita que el niño intervenga en estas audiencias porque la opinión del menor ya está constatada en el informe psicológico. Y ahora me gustaría mencionarles una excepción a la tenencia compartida y a la tenencia exclusiva. Aquí está. La excepción a la regla
se da en aplicación del interés superior del niño, ¿no? El interés superior del niño es que los operadores de justicia tienen que emitir toda decisión más allá de lo que indica la norma, más allá de lo que indique el Código de Niños, ¿no? El Código de Niños indica que la tenencia pertenece a los progenitores. Sin embargo, hay situaciones excepcionales donde muchas veces los progenitores no cumplen con el estándar de cuidado para los menores. Y en estos casos, los abuelos pueden solicitar la tenencia exclusiva ante el juzgado de familia correspondiente, como ha ocurrido con este precedente bastante interesante, el expediente judicial 824 del año 2019, que nos indica que se emitió sentencia a favor de la abuela por ostentar mejores condiciones y garantizar un mejor bienestar para el desarrollo del menor. ¿No? Acá tenemos el fundamento destacado del 7.9 de la sentencia que indiqué, donde indica, en caso de desavenencias entre los familiares, el juez o jueza de familia puede otorgar la tenencia y tutela de los niños a favor de los abuelos paternos, maternos, tíos o tías, pese a que los progenitores se encuentren vivos e interesados en solicitar la tenencia, siempre y cuando ocurran estos dos supuestos. El primero es que los progenitores no pueden o no quieren ejercer sus derechos y deberes de cuidado, o cuando al encontrarse bajo su cuidado afecte enormemente el desarrollo del infante o adolescente. No, esta es una situación perjudicial debidamente acreditada. Por ejemplo, en los casos donde ambos progenitores tienen problemas de adicciones, o finalmente cuando hay casos también donde los dos progenitores son adolescentes y no pueden procurar el desarrollo idóneo del menor porque tienen que inmiscuirse en sus labores del colegio, ¿no? Porque hoy en día ocurre también que hacen noviecitos en el colegio y lamentablemente queda embarazada, pero no pueden perder de vista sus estudios escolares. Entonces, en esos casos también es idóneo que la abuela ostente la tenencia. El segundo presupuesto es cuando los abuelos presten mejores condiciones personales para ejercer el cuidado. Todo ello en el marco del interés superior del niño. El interés superior del niño no es otra cosa que emitir decisiones y accionar pensando en qué es lo mejor para el bienestar del menor. No, a veces también sucede que los padres, que ambos progenitores no cuentan con un nivel de madurez o estabilidad emocional o tienen un problema de impulsividad donde existe un riesgo latente en perjuicio del niño o adolescente. Entonces, en esos casos, eso se va a acreditar también con el informe psicológico, ¿no? De la entrevista que haga el psicólogo del Poder Judicial a los padres y a los abuelos, ¿no? Y en esos casos, lógicamente, si el juez revisa un informe que precisa que los dos padres tienen problemas de conducta, problemas de impulsividad y demás, en esos casos también van a otorgar la tenencia a favor de los abuelos, ¿no? Entonces, este precedente es bastante importante de resaltar porque va más allá de la norma y precisa también que la tenencia la pueden ostentar los abuelos y los tíos y otros familiares de primer, segundo y tercer grado de consanguinidad. Ahora, haciendo una revisión sobre los avances en la normativa nacional, tenemos también esta ley bastante interesante, la 32191 sobre autorización notarial de viaje de menor. Ya está. Hace poco entró en vigencia esta ley que indica que se va a otorgar autorización notarial de viaje de menor únicamente por uno de los padres en caso de enfermedad debidamente acreditada,
estudios y olimpiadas académicas o competencias deportivas en el extranjero en representación del país. Vamos a revisar esta modificación al artículo 111 del Código de Niños. Acá tenemos la ley 321/91, donde se varía el artículo 111 del Código de Niños. Acá indica, notarial. Para el viaje de niños y adolescentes fuera del país solos o acompañados por uno de sus padres, es obligatoria la autorización de los dos padres con certificación notarial. En caso de fallecimiento de uno de los padres o estar reconocido el hijo solo por uno de ellos, bastará el consentimiento del padre sobreviviente que efectuó el reconocimiento ante RENIEC como consta del acta de nacimiento. ¿No? Este párrafo lo que quiere indicar es que usualmente también existen casos de hijos que solo son reconocidos por la madre. ¿No? Y en esos casos no existe posibilidad de otorgar un permiso notarial, sino lo que tiene que acompañar la madre al momento de embarcarse en el avión o hacer el check-in es mostrar el acta de nacimiento donde efectivamente solo ella ha suscrito el acta de nacimiento, no existiendo la suscripción del progenitor varón. ¿No? Entonces, en esos casos no se necesita la autorización notarial de viaje al extranjero de los hijos. Quiero hacer también otro paréntesis, que para viajes nacionales dentro del territorio peruano no es necesario la autorización notarial del otro progenitor, basta la autorización de uno de los dos progenitores para viajes nacionales y para viajes internacionales, siempre y cuando el menor esté debidamente acreditado por sus dos padres en el acta de nacimiento, siempre y cuando el menor esté acreditado por los dos en el acta. En esos casos sí es obligatorio la autorización de ambos padres con certificación notarial. Y aquí viene la excepción y el cambio al artículo 111 del Código de Niños. En caso el niño adolescente requiere atención médica en el extranjero por causa de alguna enfermedad compleja o rara, sin tratamiento o con tratamiento insuficiente en el país, puede ser autorizado por uno de los padres este viaje internacional de forma notarial. ¿Quién tiene que presentar ante el notario el informe emitido por el tratamiento que requiere y el tiempo de duración de este con copia de la historia clínica, así como los exámenes de apoyo de diagnóstico realizados? El informe médico tiene que señalar el carácter de emergencia de la solicitud firmada por el médico tratante y por el jefe de servicio de emergencia del centro asistencial. ¿No? Este cambio resulta bastante importante porque ¿qué nos quiere decir este tercer párrafo de la modificación? Que si los padres tienen un niño, un hijo con una enfermedad rara o de difícil tratamiento nacional, pueden solicitar solo por ellos mismos la autorización de viaje internacional de forma notarial sin intervención del otro progenitor, pero eso sí, acompañando y mostrando al notario el informe médico de emergencia de la solicitud firmada por el médico tratante y por el jefe de servicio de emergencia del centro asistencial que acredite la complejidad de la enfermedad y la urgencia del tratamiento en el extranjero. En esos casos, basta la autorización de uno de los dos padres para el viaje al extranjero. Como cuarto párrafo de la modificatoria tenemos:
En caso que el niño o adolescente requiera autorización para realizar un viaje por estudios al extranjero, puede ser autorizado solo por la madre o el padre en estos supuestos, por participación en un programa de intercambio estudiantil o a razón de la obtención de una beca completa de estudios. En ambos supuestos, lógicamente se tiene que presentar ante el notario la constancia de admisión o matrícula del centro de estudios en el extranjero, la cual tiene que contener el sílabo y el tiempo de duración de los estudios. No, aquí nos menciona la norma el segundo supuesto en el que el padre puede solicitar la autorización de viaje al extranjero sin intervención del otro progenitor, ¿no? Por razón también de estudios al extranjero, anexando todos los pagos que acrediten dicho estudio, el pago de la matrícula, la carta de invitación del director del Centro de Estudios Extranjero y el sílabo de estudios donde se precisa el tiempo de duración de los estudios del hijo menor de edad para que pueda viajar al extranjero a realizar estos estudios beneficiosos para la vida curricular de un menor de edad, por supuesto. Y como último y tercer supuesto de autorización de viaje por parte de internacional, por parte de solo uno de los dos padres, es el siguiente. En caso de que el niño adolescente requiera una autorización para viajar en representación del país o a olimpiadas académicas o competencias deportivas en el extranjero, se tienen que presentar los documentos que acrediten la representación o la invitación a la competencia o evento internacional, ¿no? Entonces, acá nos indica en este tercer supuesto, además de enfermedad y estudios en el extranjero, este tercer supuesto nos indica que la norma también permite que los progenitores autoricen unilateralmente el viaje al extranjero del menor hijo en casos de deportes o de representación deportiva en el extranjero, adjuntando ante el notario los documentos que acrediten la invitación a la competencia o evento internacional validado por el sector académico o deportivo, autorizando la representación, así como el tiempo de duración y lugar donde se va a desarrollar. De existir disentimiento, esto es que de existir que uno de los padres no esté de acuerdo con este viaje internacional, este será tratado de conformidad con el artículo 112 del Código de Niños y Adolescentes. Y en caso del viaje, como ya mencioné, se realice dentro del Perú, bastará autorización de uno de los padres. Esto es que no se requiere autorización de ninguno de los padres para viajes dentro del Estado peruano. Lógicamente teniendo que exhibir bien en el terrapuerto o en el aeropuerto el DNI del menor, el DNI del progenitor con el que viaja y, por qué no, también el acta de nacimiento, la copia certificada del acta de nacimiento donde se puede visualizar la firma de los dos progenitores o del progenitor con el que el menor está viajando a otra ciudad del país. Entonces, esta es la segunda novedad legislativa a nivel nacional, ¿no? Con la primera tenemos la nueva ley de tenencia compartida que se establece como primera opción de decisión de los juzgados de familia y como segunda novedad la autorización unilateral de viaje al extranjero de menor en caso de enfermedad, en caso de estudios y en caso de representación deportiva a nivel internacional.
La tercera novedad legislativa la tenemos en la Ley 32266, que modifica el artículo 561 del Código Procesal Civil a fin de resguardar el interés superior del niño y precisa, amplía la representación procesal de los menores en procesos de alimentos, ¿no? El artículo 561 del Código Procesal Civil indica la representación procesal. Ejercen la representación procesal el apoderado judicial del demandante capaz, el padre o la madre del menor alimentista, aunque ellos mismos sean menores de edad, el tutor, el curador, los defensores de menores a que se refiere el Código de Niños y Adolescentes, el Ministerio Público en su caso, los directores de los centros de acogimiento residencial, los demás que señala la ley. Y aquí viene la modificatoria al artículo 561 del Código Procesal Civil, que indica que también los abuelos, tíos o hermanos mayores de edad que tienen la responsabilidad del cuidado del alimentista menor de edad, en ausencia del padre o la madre que ejerce la tenencia, pueden representar en procesos de alimentos a sus nietos, sobrinos y hermanos menores de edad, según trate el caso, ¿no? Esta es la última modificatoria que se ha dado dentro de este año 2025, donde amplían facultades de representación a los abuelos, tíos o hermanos mayores de edad a favor de sus familiares menores de edad, siempre y cuando se encuentren bajo el cuidado de aquellos. A ver, voy a ir respondiendo algunas preguntas antes de que me gane el tiempo. Primero, Javier indica, buenas tardes. ¿Un padre que adeuda a su niño puede demandar variación por tenencia compartida? Bueno, para demandar la variación por tenencia compartida se tiene que estar al día en la pensión de alimentos establecida de forma judicial o por conciliación. No, a ver, buenas tardes. Si aún el petitorio del demandante solicita tenencia exclusiva, el juez en su sentencia puede otorgar tenencia compartida de oficio sin que ninguna de las partes lo haya pedido. Sí, sí, ya que según la norma, según la nueva ley de tenencia compartida, el juez dicta como primera opción la tenencia compartida, salvo uno de los progenitores manifieste que no está de acuerdo. En ese caso, si uno de los progenitores manifiesta el desacuerdo, va a dictar la tenencia exclusiva a favor del demandante o accionante. Doctora, por favor, no vaya a usar términos legales. Ok, ok, Yulisa. Doctora, buenas tardes. En el caso de un matrimonio, la partida de nacimiento del menor cuenta con firma de un progenitor y el progenitor que no firmó la partida de nacimiento desea llevarlo. ¿Es válido? No, no es válido. Primero se tiene que realizar el reconocimiento de paternidad, ¿no? Solo así, con el reconocimiento de paternidad, es que el otro progenitor puede realizar un viaje nacional o internacional con el menor de edad. Caso contrario, se incurre en un delito de secuestro. Se necesita autorización notarial si te encuentras en un albergue, ya que el niño es abandonado y no tiene padres, pero tiene mucho talento y ha sido invitado para que viaje a Estados Unidos. ¿Con quién tiene que ir? Bueno, esto se tiene que conversar con el director del centro de acogimiento residencial, con el director del CAR,
y al mismo tiempo esta demanda de autorización de viaje se tiene que dirigir contra el Ministerio Público. De acá, sí, viaje internacional. ¿Ha sido invitado para que viaje a Estados Unidos? Sí. Sí, se tiene que iniciar una demanda de autorización de viaje internacional contra el Ministerio Público o a su vez también el director del ICAR, del Centro de Acogimiento Residencial, puede hacer la consulta directamente con cualquier notaría para revisar si es posible que se le otorgue al director del CAR la autorización de viaje internacional. No, caso contrario, si el notario o la notaria se niega a otorgar la autorización de viaje internacional al director del CAR, se va a tener que entablar una demanda contra el Ministerio Público para otorgar el viaje internacional. Doctora, en caso la madre se fue de su residencia habitual llevándose al niño pese a que ya estaba matriculado sin avisar al padre y con su nueva pareja, al no haber consentimiento del padre, ya no procedería a la tenencia compartida. En todo caso, para ser óptimas las visitas, solo quedaría la opción de régimen de visitas. Bueno, en los casos donde se revise que existe alienación parental, lógicamente, el juez va a dictar la tenencia exclusiva a favor del padre que está siendo perjudicado con la alienación parental, ¿no? Previo informe psicológico emitido por el Poder Judicial. En casos de alienación parental se puede pedir la tenencia exclusiva, precisando que hay un tipo de violencia psicológica en agravio del pequeño hijo común de las partes, ¿no? Para hacerlo más entendible. La demanda de reconocimiento de tenencia y tenencia exclusiva es lo mismo. No, porque en el petitorio de la demanda se tiene que precisar qué tipo de tenencia estás reclamando, exclusiva o compartida, ¿no? Si no, le das más libertad al juez, ¿no? Y la idea es que una misma direccione correctamente su proceso, ¿no? Hay que fijar qué tipo de tenencia quieres para que el juez sepa de qué forma evaluar el caso en concreto. Buenas tardes, doctora. ¿Un padre que ha tenido RQ por incumplimiento de pensión puede tener la tenencia del menor? No, no, porque ya ahí denota irresponsabilidad. No, imposible. Pero para que no le den la tenencia exclusiva, para que no le den la tenencia compartida ni exclusiva, tienes que presentar a la demanda los documentos que acrediten irresponsabilidad de la otra parte. Si tú no presentas nada, el juez no se va a poner a buscar porque tiene un montón de casos, ¿no? Lo ideal es que ustedes, los padres que están interesados en seguir manteniendo la tenencia, muestren los documentales que acreditan que la otra parte no es responsable, no es estable o de repente también hasta impulsivo, ¿no? Hay que presentar para que se valoren en su oportunidad. Si tú no presentas, le van a dar la razón a la otra parte. Esta es la última que respondo para que nos alcance el tiempo. ¿Cuáles son las causas para que un progenitor pierda la tenencia de sus hijos? La primera causa es la alienación parental, porque es en agravio del menor y es una forma de violencia psicológica. La segunda causal es problemas de adicción en agravio de cualquiera de los dos progenitores, ¿no? Y el tercero es la interdicción del padre, ¿no? Que se le haya declarado incapaz. En esos casos, la tenencia se traslada al otro progenitor siempre y cuando sea beneficioso para el menor. Si no se valora que es idóneo para el menor, se va a trasladar a los abuelos maternos, paternos, se va a ir buscando tíos también. Bueno, sigamos, chicos.
Ahora, sobre la ley del divorcio de mutuo acuerdo, esta nueva ley se puede realizar tanto en municipalidades y notarías a nivel nacional, siempre y cuando concuerde con la ciudad donde has contraído matrimonio o la ciudad de última residencia conyugal, solo en esos casos, ¿no? Por ejemplo, si yo contraje matrimonio o mi último distrito de residencia conyugal fue en Lima, lo tengo que hacer en una notaría del distrito de Lima, no en una notaría de Iquitos o de Huancayo, sino en Lima, no es lo mismo. Si yo contraje matrimonio en Huancayo y mi último distrito de residencia eh, conyugal fue en Ayacucho, tengo que hacerlo bien en una notaría en Huancayo o bien en una notaría de Ayacucho, pero no en Lima. ¿No? Entonces, los requisitos para el divorcio de mutuo acuerdo se pueden realizar en una notaría o en una municipalidad y el primer requisito es tener como mínimo 2 años de matrimonio. El segundo requisito es que se tiene que variar el régimen patrimonial. La gran mayoría de personas se casa bajo el régimen patrimonial de sociedad conyugal. Esto es, todos los bienes que se adquieran van a estar a nombre de los dos, pero la ley 29227 nos indica que para proceder con el divorcio de mutuo acuerdo se tiene que variar de sociedad conyugal por separación de patrimonios. Esto es, previamente al divorcio tengo que liquidar todos los bienes que se han adquirido durante el matrimonio, de porcentajes que las partes mantengan de común acuerdo, ¿no? Hemos visto casos donde el 50% de un inmueble es para un cónyuge y el otro 50% para otro cónyuge, o también se han visto casos donde el 100% del inmueble es para un cónyuge y para el otro cónyuge el 0%. ¿No? Y lo mismo con las deudas conyugales, ¿no? El 50% de las deudas asumidos por el cónyuge A y el 50% de la deuda asumido por el cónyuge B o 20%, 80%. Como es de mutuo acuerdo, los acuerdos se pueden pactar de forma libre, no hay ningún problema, ¿no? Pero este es el segundo requisito, variar la sociedad de gananciales por separación de patrimonios. Un segundito, por favor. Ya, listo. Como tercer requisito es la conciliación de alimentos, régimen de visitas o tenencia compartida en caso existan hijos menores de edad o con discapacidad, o sentencia de alimentos y régimen de visitas y tenencia en caso no se llegue a una conciliación. ¿No? En este punto quiero acotar que al ser un divorcio de mutuo acuerdo, tienen que encontrarse de mutuo acuerdo en todas las etapas del proceso, porque si no van a tener que irse a lo judicial, buscando una causal de culpabilidad contra el cónyuge o esperando 4 años de separación de cuerpos en caso tengan hijos menores de edad. ¿No? Y como cuarto punto tenemos, transcurridos 2 meses de emitida la resolución de separación de cuerpos, recién después de 2 meses de emitida la resolución, se puede solicitar la disolución del vínculo matrimonial vía municipal o vía notarial y posteriormente emitida la resolución que acredita la disolución del vínculo matrimonial o notarial, municipal o notarial, se puede proceder a inscribir el parte en la RENIEC para acreditarse como una persona ya divorciada. No, sobre esta ley quiero acreditar, como les digo, que debe prevalecer el mutuo acuerdo en todo momento, porque basta que en una de las etapas no haya acuerdo para tener que irse a lo judicial, ¿no? Tienen que tener mutuo acuerdo en
en la partición de patrimonios, en caso hayan adquirido patrimonios durante el matrimonio. Tienen que estar de mutuo acuerdo en el monto de alimentos, la tenencia compartida, exclusiva, ¿no? Y finalmente, transcurrido el plazo de ley, se puede proceder con la firma del divorcio. Pero como les digo, basta que una de las partes se niegue a firmar alguna de las etapas del divorcio para proceder a optar por lo judicial, por causal. Ahora bien, vamos a conversar un poco sobre el divorcio por causal. El artículo 333 del Código Civil nos indica las causales de divorcio. Primero tenemos la causal de adulterio, que no es otra cosa que la causal de infidelidad. La segunda, la causal de violencia física o psicológica, que el juez va a apreciar según las circunstancias. Voy a dar un breve resumen por cada causal para que puedan estar más conectados conmigo. La primera causal, que es la causal de adulterio, requiere la acreditación del acto íntimo del cónyuge con una tercera persona, ¿no? Esta acreditación tiene que ser bastante evidente. Si no tienes esta acreditación, vas a tener que irte por la otra causal, que es más amigable, que se llama conducta deshonrosa. Listo. Como segunda causal de divorcio judicial tenemos la violencia física o psicológica que el juez va a apreciar. ¿No? Por ejemplo, ¿cómo podemos constatar la violencia física o psicológica? De repente alguna denuncia que se ha realizado por violencia física y el agraviado o la agraviada ha pasado por medicina legal donde se hayan acreditado las lesiones, ¿no? En ese caso, se puede pedir copias de la carpeta fiscal para ingresar la sala de demanda de divorcio por causal de violencia y constatar que sí han habido agresiones, ¿no? O también con testigos que pueden ser amigos, familiares que hayan visto situaciones de agresión entre los cónyuges o también videos, ¿no? Videos donde se acredite la violencia física o psicológica porque ya está jurisprudencialmente dicho que los insultos también constituyen violencia psicológica. Como como tercera causal de divorcio judicial es el atentado contra la vida del cónyuge, ¿no? También se puede probar con chats de WhatsApp, videos, testigos también, ¿no? Mucho en esta tercera causal juegan los trabajadores que puedan convivir con los cónyuges, ¿no? La trabajadora del hogar o los trabajadores de la empresa en común que puedan tener los cónyuges, ¿no? Cuarto, la injuria grave que haga insoportable la vida en común. No, esto no es otra cosa más que la desacreditación o el atropello a la dignidad y a la autoestima de uno de los cónyuges, ¿no? Que también puede ser acreditado por medio de WhatsApp, videos, audios, ¿no? Fotografías también, más allá que fotografías, creo que fotografías de textos de WhatsApp, ¿no? O videos o audios, ¿no? Donde se acredite eh, esta forma de violencia psicológica, ¿no? Injuria grave que atropelle los sentimientos de estima que el cónyuge pueda tener sobre el otro, ¿no? Y también consiguientemente la dignidad del cónyuge agraviado. Como quinta causal tenemos el abandono injustificado de la casa conyugal por más de 2 años continuos o cuando la duración sumada de los periodos de abandono exceda este plazo, ¿no? Este es el abandono injustificado, sin causa, ¿no? Si uno de los cónyuges abandona el hogar sin causa, se puede solicitar también el divorcio. La sexta causal que les estaba comentando, que siempre hay un versus entre
¿Qué interpongo? ¿Divorcio por adulterio o divorcio por conducta deshonrosa? Yo siempre recomiendo interponer el divorcio por conducta deshonrosa, ya que el primer requisito es que haga insoportable la vida en común, ¿no? ¿De qué forma se puede acreditar? Videos de detectives que han filmado al otro cónyuge ingresando a un hotel con una tercera persona, también actas de nacimiento de hijos fuera del matrimonio debidamente firmados por el cónyuge. ¿No? Otros casos son también chats de WhatsApp, ¿no? Donde se aprecia que el cónyuge culpable mantiene una relación más allá de lo cordial con una tercera persona que no es la cónyuge, ¿no? Siempre hay un límite al trato que le damos al cónyuge contra el trato que tenemos con otras personas del trabajo o de la vida social. Seguimos con el artículo 333, causales. En la causal número 7, el uso habitual e injustificado de drogas alucinógenas o de sustancias que puedan generar toxicomanía, salvo lo dispuesto en el artículo 347 del Código Civil. ¿No? Entonces, si uno de los cónyuges usa seguidamente drogas o sustancias que afectan la armonía conyugal, también se puede solicitar el divorcio por causal, solicitando al juzgado que se requiera que el demandado acuda al médico del Poder Judicial para determinar si en su sangre existen partículas de sustancias alucinógenas o químicos que agravien el desarrollo normal de una sociedad conyugal. El punto octavo tenemos la enfermedad grave de transmisión sexual contraída después de la celebración de matrimonio, ¿no? El mismo también que se puede acreditar con certificados médicos del cónyuge culpable o también se puede acreditar solicitando al juzgado que el demandado acuda a medicina del Poder Judicial o pase una evaluación determinada para descartar VIH, gracias, para descartar VIH u otra enfermedad de transmisión sexual. Como punto noveno del referido artículo de divorcio por causal, tenemos la homosexualidad sobreviniente al matrimonio, ¿no? Descubrir que nuestro cónyuge tiene una pareja alterna del mismo sexo de ella, ¿no? Como punto décimo tenemos la condena por delito doloso a pena privativa de la libertad mayor de 2 años impuesta después de la celebración del matrimonio, ¿no? Esta también es otra causal. Si el cónyuge luego de la celebración del matrimonio se va a la cárcel por un periodo mayor de 2 años, el agraviado con esta condena puede solicitar también la disolución del vínculo matrimonial de forma judicial. ¿No? ¿Y por qué no cualquiera de las dos partes? ¿No? Tanto la persona que se ha ido a la cárcel como la persona que no se ha ido, como el otro cónyuge que no ha recibido pena privativa de la libertad. Cualquiera de los dos cónyuges en esos casos puede solicitar el divorcio por causal. El punto 11, la imposibilidad de hacer vida en común, debidamente probada en un proceso judicial, ¿no? Donde se acredita que a pesar de haber acudido a terapias psicológicas, no logra existir armonía conyugal, ¿no? En esos casos, acreditándose por medio de pruebas escritas, audios, videos, que no hay una solución para los cónyuges, se puede solicitar el divorcio por esta causal. Como penúltimo punto, tenemos la separación de hecho de los cónyuges durante un periodo de 2 años. ¿No? También se puede solicitar el divorcio judicial si los cónyuges no tienen hijos menores de 2 años, perdón, si los cónyuges no tienen hijos menores de edad
y ya tienen 2 años de separación de cuerpos. En ese caso también se puede pedir el divorcio por causal judicial, y cuando los cónyuges tengan hijos menores de edad, en ese caso tienen que esperar 4 años de separados de cuerpos para solicitar el divorcio por causal de separación de hecho, salvo concurra otra causal, ¿no? ¿Cuál es la excepción a esta regla? Si estoy separada de cuerpos 2 años, puedo pedir el divorcio. Si tengo hijos menores de edad y quiero el divorcio judicial, tengo que esperar 4 años de separados de cuerpo. Pero la excepción a la regla es acreditar que ha existido conducta deshonrosa, adulterio, violencia o los demás que he precisado para solicitar el divorcio anticipado de forma judicial. No buscar otra causal, además del punto de separación de 2 años o 4 años. Y como último punto, la separación convencional después de transcurridos 2 años de la celebración de matrimonio, que no es otra cosa que la separación de mutuo acuerdo que sea precisado. Ahora, los plazos de caducidad. El artículo 339 del Código Civil nos indica que la acción basada en el inciso 1, 3, 9 y 10 caduca a los 6 meses de conocida la causa por el ofendido y en todo caso a los 5 años de producida. Y la que se funden los incisos 2 y 4 caduca a los 6 meses de producida la causa. Y en los demás casos, la acción está expedita mientras subsistan los hechos que la motivan, ¿no? Por ejemplo, la causal que les estaba comentando de conducta deshonrosa no tiene plazo de vencimiento. Por ejemplo, la causal 1, que es adulterio, tiene como plazo de vencimiento los 6 meses de conocidos los hechos o a los 5 años de producida, y lo mismo ocurre con la causal número 3, que es el atentado contra la vida del cónyuge, la causal 9, homosexualidad, y la causal 10, la condena por delito a pena privativa de la libertad no mayor de 2 años. En esas causales, el plazo de vencimiento es de 6 meses de conocido o de 5 años de producida. Y las causales que solo vencen a los 6 meses de producida son el número 2, de violencia física o psicológica, y el número 4, que es la injuria grave. Vencido el plazo de 6 meses, el juez entiende que el cónyuge agraviado ha perdonado el acto, ¿no? En el caso de violencia física o psicológica o de injuria grave. En los demás casos, no hay plazo de vencimiento siempre y cuando subsistan los hechos. Como les comenté, la conducta deshonrosa y el abandono injustificado del hogar por más de 2 años. Ya para cerrar, vamos a precisar un poco de jurisprudencia reciente en materia de divorcio por causal judicial, ¿no? El primer punto es que hijo haya sido reconocido por pareja extramatrimonial, acredita el adulterio, aunque el ADN demuestre parentesco con cónyuge. Esta es la casación del Cusco del año 2011, donde, a ver, donde primero se acredita con este acta de nacimiento de hijo extramatrimonial reconocido por el cónyuge. Ahí es donde se acredita el divorcio por causal de adulterio, la que genera una indemnización por daño moral y, ¿por qué no, también una indemnización por daño al proyecto de vida? Como tercer punto, la liquidación de sociedad de gananciales, que no es otra cosa que los bienes adquiridos durante el matrimonio. Y como cuarto punto, la pérdida de los derechos hereditarios del cónyuge demandado. Esto de conformidad con el artículo 350 del Código Civil.
Como segunda jurisprudencia tenemos, acta de nacimiento constituye hecho nuevo ocurrido después de la contestación de la demanda y también el acta de nacimiento puede acreditar la conducta deshonrosa. Entonces, aquí tenemos que primero se interpuso una demanda de divorcio por causal de separación de cuerpos, pero posteriormente se ubicó un acta de nacimiento de un hijo que no pertenecía a uno de los cónyuges, que se encontraba debidamente firmado por el cónyuge demandado. En estos casos, la flexibilidad de los procesos judiciales permite incorporar esta causal de conducta deshonrosa siempre y cuando se encuentre el medio de prueba que la acredite, ¿no? Un acta de nacimiento, videos donde se demuestra la culpabilidad del cónyuge o audios también, ¿no? Testigos. Y como última jurisprudencia tenemos un poco lentecito. A ver. Que vivan en el mismo domicilio no significa que no estén separados. Esta es la casación del año 2020 en Lambayeque, donde indica, así como una separación física de los cónyuges no constituye necesariamente una ruptura de hecho, vivir en el mismo domicilio tampoco implica por sí mismo que no pueda existir separación. ¿No? Entonces, aquí tenemos esta causal bastante interesante porque muchas veces existen cónyuges que a lo largo del matrimonio adquieren una propiedad que la utilizan como vivienda común de los hijos y de los cónyuges, pero sí se encuentran en la realidad de los hechos separados de cuerpos porque desde determinado periodo de años ya no duermen juntos, ya no cumplen los deberes conyugales de habitación, de lecho. Entonces, en esos casos, si los cónyuges viven en el mismo domicilio, pero en diferentes dormitorios, es también válido interponer la demanda judicial por causal de separación de cuerpos, acreditando ello por medio de testigos o de los hijos mayores de edad también, ¿no? No hay ningún problema. Acreditando en que si bien viven juntos, duermen en cuartos distintos, lo que permite interponer la demanda de divorcio por esta causal que se ha cumplido el requisito de separación de cuerpos de 2 años si ya hay hijos mayores de edad y de 4 años si hubiesen hijos menores de edad. Listo. Bueno, veo 54 preguntas, no sé si nos dé el tiempo, pero vamos a ver cuáles podemos responder. Buenas tardes. Si la mamá se encuentra fuera del país y el padre nunca se hizo cargo de la menor de edad, el trámite sí. Sí, el trámite va a depender únicamente de la madre, ¿no? Y si el padre siempre ha estado desinteresado, me imagino que no va a tener problema en no contestar la demanda, se le va a declarar rebelde y se va a emitir sentencia de forma más rápida. Pero sí, siempre y cuando el menor de edad esté firmado en su acta de nacimiento por los dos padres, en ese caso, se va a requerir la demanda de autorización de viaje internacional, salvo sean por motivos médicos, de enfermedad o de médicos, de enfermedad, de representación estudiantil, de viaje de estudiante o de viaje deportivo internacional. Y por último, si el hijo cumple 25 años y no tiene discapacidad, no puede reclamar alimentos. Sí, los hijos pueden pedir alimentos hasta los 28 años de edad, siempre y cuando se encuentren cursando estudios de forma satisfactoria, esto es, no tener ningún curso desaprobado. ¿Cuáles son las principales diferencias que toma en cuenta un juez
para determinar si se trata de un divorcio por abandono injustificado o por separación de hecho. ¿Cuál es por abandono? Ya, por ejemplo, abandono injustificado, una causal para determinar pueden ser los testigos que presentan las partes al proceso judicial y otras pruebas, ¿no? Abandono injustificado también puede acreditarse con pensiones de alimentos impagas, ¿no? Y a diferencia de una separación de cuerpos, ¿no? Pero en ambos casos, siempre y cuando se encuentre bien acreditada la causal, la demanda va a seguir su curso, ¿no? Hasta obtener una sentencia fundada, que es lo ideal, ¿no? Lo ideal en un asunto de divorcio es obtener una sentencia fundada respecto a la causal que se está exigiendo. Buenas tardes, doctora. Una pregunta. Juan Pérez tiene 2 años de separación de cuerpos, no tiene ninguna constatación, pero sí cuenta con un acta de conciliación de menor. En este ejemplo, la separación de hecho para el trámite de divorcio se toma en cuenta la fecha del acta de conciliación. Bueno, en este caso, Juan tiene dos opciones, ¿no? Bien hacer el divorcio de mutuo acuerdo, siempre y cuando tenga 2 años de matrimonio como mínimo, o realizar el divorcio por causal. En este caso, si él tiene hijos menores de edad, tiene que esperar 4 años de separación de cuerpos y hacer un proceso de divorcio por causal de separación de cuerpos. Pero como tiene el hijo menor de edad, tiene que esperar 4 años según la norma, salvo exista otra causal, ¿no? Que haya sido agraviado en conducta deshonrosa o en violencia. Si hay una sentencia de violencia y ya pasaron 6 meses desde la sentencia y no demandó el divorcio por esta causal, sí, sí porque el juzgado entiende que que se han perdonado los hechos, ¿no? Pero se puede procurar redireccionar una demanda de divorcio por conducta deshonrosa, acreditando la situación de violencia. Sí, la causal de violencia psicológica caduca a los 6 meses. Bueno, bueno, Jimmy, te doy el pase. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctora Sánchez. Sí, yo solamente quería compartirle dos consultas que creo que son también relevantes, al igual que las que ha dado usted lectura. Le agradecemos por su ponencia. La consulta es la siguiente. En su opinión, ¿no? De acuerdo a su experiencia, ¿considera que la tenencia compartida es una vía idónea para el desarrollo del menor? Sí, por supuesto, la tenencia compartida es una vía idónea analizando el caso por caso, ¿no? Porque lo ideal es que los juzgados de familia emitan sentencia revisando los documentales que presentan ambas partes, ¿no? Por ejemplo, la tenencia compartida es viable cuando hay un deber de colaboración, cooperación entre ambos padres, pero si hay una situación caótica entre los padres hasta inclusive tienen medidas de protección con orden de alejamiento, denuncias de por medio, en esos casos es mejor evaluar de acuerdo al informe psicológico qué es lo más pertinente, ¿no? Si una tenencia compartida entre dos personas que no tienen entendimiento, o es mejor dar la tenencia exclusiva para priorizar el bienestar psicológico del menor. Gracias, doctora. Otra consulta que nos hacen es, en cualquier municipalidad se puede tramitar un divorcio? Sí, se puede tramitar el divorcio en la municipalidad donde han contraído matrimonio o del último domicilio de residencia conyugal. Ujú. De acuerdo. Hay otra pregunta que nos comparten es, en caso de demandar divorcio por una causal y si durante el proceso
el demandante se entera de nuevos hechos y tenga nuevas pruebas para invocar otra causal, ¿se puede solicitar, o sea, se puede aumentar las causales en ese proceso? Sí, por supuesto, ¿no? Siempre y cuando ocurran nuevas causales, se pueden incorporar adjuntando también la prueba que acredite la nueva causal como medio probatorio referido a nuevos hechos, ¿no? Ujú. De acuerdo, doctora. Vamos a darle lectura a dos últimas consultas para ya ir Sí. cerrando esta sesión. Em, ¿Cómo, cómo puede determinarse el monto de la reparación civil por la causal de adulterio, según su experiencia? Y según la experiencia, mucho juega el daño al proyecto de vida, ¿no? Por ejemplo, hay casos donde los cónyuges han tenido hijos, pero este divorcio por adulterio se ha producido de forma hasta pública, ¿no? Si ha sido de conocimiento de varias personas, se puede solicitar de acuerdo al daño de vida, de acuerdo al daño del proyecto de vida, ¿no? Yo calculo que entre 50.000 a 100.000 soles. Es diferente. También hemos visto casos de adulterio donde la cónyuge agraviada nunca ha tenido un problema de fertilidad, ¿no? Entonces, como ha tenido un problema de fertilidad y además el cónyuge culpable ha tenido otro hijo con otra persona que no es su cónyuge, ahí el daño al proyecto de vida es mayor porque no solamente estás incumpliendo con el deber de respeto entre los cónyuges, sino también le estás generando un trauma, una violencia psicológica a la cónyuge agraviada, porque lógicamente ella tiene un problema de fertilidad y tú vas con una tercera persona a tener otro hijo, ¿no? Entonces ahí el daño al proyecto de vida se puede, la indemnización se puede hasta duplicar o triplicar de acuerdo al estilo de vida de las partes procesales. Interesante, doctora. Bueno, hemos llegado ya a la última parte, doctora. Quisiera que pueda, por favor, compartirnos una última reflexión quizás de todo lo que usted nos ha expuesto el día de hoy, doctora, un poco para poder irnos con con esta última idea. Le agradeceremos bastante que nos la pueda compartir, doctora. Sí, claro. Bueno, un principio muy importante en todos los procesos judiciales de familia es el principio de flexibilidad de acuerdo con el tercer pleno casatorio civil, ¿no? Esto permite incorporar pruebas relevantes al proceso judicial en todo momento, siempre antes de la sentencia o de los alegatos, ¿no? Incorporar medios de prueba que puedan apoyar al juez a emitir una mejor decisión, ¿no? Si estamos en un proceso de tenencia, es vital acreditar pruebas que resalten la buena relación de el menor con el padre interesado en la variación por tenencia compartida, ¿no? O testigos también que acrediten que hay una buena relación entre el interesado y el menor. Y lo mismo para los procesos de divorcio judicial, ¿no? Por ejemplo, si uno tiene dudas de que uno de los cónyuges pueda tener un hijo con una tercera persona, lo más idóneo es que el cónyuge presuntamente agraviado se pueda apersonar a RENIEC con una copia del DNI del otro cónyuge y hacer la consulta directamente en información al público, consultando si el señor ha suscrito algún acta de nacimiento de un menor, ¿no? Y tranquilamente se le va a referir la información en la misma RENIEC para que pueda incorporarla a su demanda. De acuerdo, doctora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, mucho gusto. Sí, por su tiempo, queremos agradecerle también a nombre de la directora general del Centro de Estudios, la doctora Jimena Pinto, por habernos acompañado esta tarde. Agradecemos también a las 1000 personas que nos han acompañado en esta sesión y quiero despedirme informándoles que la próxima sesión vamos a contar ya con una plataforma que cuente con una disponibilidad para 3000 personas. Esto dada la gran acogida que tenemos semana a semana. Les agradecemos a todos. Le agradecemos también a usted nuevamente, doctora, que continúe teniendo usted una buena tarde y muy buenas tardes también con todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.